Son muy esperados y se acaban de presentar oficialmente. Los nuevos trenes de cercanías de Stadler ya lucen flamantes y relucientes y te los enseño al detalle en este vídeo. Ha sido gracias a un acto de presentación oficial en el Centro de Ensayos de Stadler en Albacete, donde nos los han enseñado con todo lujo de detalles, nuevecitos y esplendorosos. Los nuevos trenes de cercanías de gran capacidad que llevan ya varios meses de pruebas y que pronto comenzarán su rodaje en las vías para dar servicio. Un acto presidido por el ministro de Transportes, Óscar Puente, como momento simbólico al estar a pocas fechas de ser entregados a Renfe las 5 primeras unidades de los trenes T100 y T200, unos trenes que se incorporarán a la flota de cercanías de Madrid y entrarán en servicio a finales de verano, tras las correspondientes pruebas de simulación y la formación de los maquinistas, que ya son visibles en la C3 entre Aranjuez y Madrid. Hablamos de las primeras unidades de un total de 79 que Renfe ha contratado con el fabricante Stadler por 1.306 millones de euros y que serán las de mayor capacidad de la flota de la compañía, hasta 912 plazas en el caso de los T100 y nada menos que 1.884 en los modelos T200, lo que supone una ampliación de la capacidad de los trenes de Renfe de hasta un 20%. Un tren tan largo y con tanta capacidad que en el vídeo difundido por Transportes de una de estas unidades saliendo de la estación de Aranjuez no parece acabar nunca. Una vez recibidas esas 5 primeras unidades, se seguirán recibiendo trenes todos los meses hasta completar 9 T100 y 8 T200 a lo largo de 2026, para continuar con la entrega de trenes mes a mes hasta completar los 79 adquiridos en total. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Hablamos de una operación que se enmarca en el plan de renovación de la flota de Renfe, que prevé una inversión de unos 3.500 millones de euros para la adquisición de nuevo material rodante para todo el territorio nacional. La incorporación de trenes de última generación y gran capacidad en la flota de cercanías de Renfe impactará directamente en la calidad de vida de los viajeros y demuestra el compromiso con la mejora de la movilidad cotidiana, destacaba el ministro durante la visita, en un acto casi festivo en mitad de unos meses con demasiadas malas noticias y un ministerio en el punto de mira por los múltiples incidentes de todo tipo, las semanas negras de finales de enero y sobre todo las grandes dudas en torno al mantenimiento de la red. La puesta en servicio de estos 5 trenes, 3 T100 de 100 metros y T200 de 200, está prevista para finales de verano, una vez realizadas la homologación pertinente, simulaciones comerciales y los ensayos en diferentes condiciones de explotación, así como la formación de maquinistas. Trenes que se pondrán en marcha en todas las líneas del núcleo de cercanías Madrid, excepto la C9. Un servicio que transporta a diario a más de 730.000 viajeros, el 55% de los desplazamientos de servicio público en toda España. De ahí la relevancia de poder incorporar, primero, más unidades y segundo, de mayor capacidad que los Civia actuales, lo cual ayudará a mejorar y reforzar el servicio de cercanías en Madrid. Las unidades Stadler son trenes de gran capacidad que combinan coches de 1 y 2 pisos y que se adaptan a los cambios de ocupación, dado que podrán ampliarse en sus longitudes en ambas modalidades en caso necesario, adaptándose así a la realidad cambiante de la demanda. De esta forma, los T100 permiten su evolución a T120 de 5 coches y serán mixtos con 2 coches de piso bajo y otros 2 centrales de 2 pisos, mientras que los T200 serán adaptables a tipo T240 de 10 coches o reducirse a 160 metros. En concreto, los T200 son los más grandes de la flota de Renfe en composición única, al poder disponer de 4 coches de piso bajo y 4 coches de 2 pisos. Según se destaca tanto desde Transportes como desde Renfe, estos trenes van a suponer también un gran avance en la movilidad cotidiana, ya que disponen de los últimos avances en accesibilidad y confort, con acceso y espacio para personas con movilidad reducida.
todas las puertas de los coches de simple piso a nivel, además de áreas para bicicletas, con zonas multifuncionales con capacidad para hasta 6 bicicletas en T100 y 18 en T200, así como para carritos infantiles. Asimismo, las entradas a nivel de andén de 6 de las 10 puertas del T100, 12 de 20 puertas en el caso de los T200, no tendrán escalones, por lo que se reducirá el tiempo de subida y bajada de pasajeros. Además, los trenes cuentan con tomas de carga USB y enchufes en los asientos, un moderno sistema de información al pasajero y un sistema de videovigilancia CCTV de cobertura total. La iluminación de los coches es LED y cuentan con un eficiente sistema de calefacción y aire acondicionado y aislamiento térmico que garantizan un ambiente confortable a la vez que contribuyen a la sostenibilidad del transporte, sin olvidar que estos trenes disponen de sistemas de información al viajero. Son de ancho ibérico y pueden alcanzar una velocidad máxima de 140 km/h. Ahora, viendo los hermosos y relucientes que lucen y comprobando el maltrato general que suelen sufrir, solo toca apostar por cuánto durarán hasta ser vandalizados. Una práctica demasiado común en nuestro país que no solo afea a los convoyes en servicio, sino que cuestan mucho dinero de todos. Esta novedad tan positiva de ver al fin la entrega de los primeros trenes nuevos para cercanías contrasta con el jarro de agua fría conocido hace escasos días y del que nos hicimos eco en otro vídeo del canal, con el retraso de las primeras unidades para Rodalías, trenes del fabricante Alstom que se retrasarán más de lo previsto y no comenzarán a operar hasta 2027. Una mala noticia para una red demasiado acostumbrada a contratiempos y que se ha trasladado rápidamente al valor de la compañía francesa, donde en los últimos tiempos ha anunciado importantes retrasos en sus entregas y previsiones, costándole descensos de hasta un 30% la pasada semana en su valor en bolsa, lo cual deja al descubierto la crisis en general de los fabricantes en sus retrasos de entregas, pero que afecta de forma más severa a Alstom. Estaremos atentos para ir contando las novedades y puesta en servicio de estos esperados trenes. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.